Cordial saludo. El presente trabajo es elaborado por Dana Conde, Hugo Macei, Fernanda Muñoz y Laura Velandia, integrantes del grupo 401-102-8 del curso de Lingüística de la UNAD. El presente trabajo se basa en las interpretaciones periodísticas de los personajes Heriberto de la Calle y Dioselina Tibaná, creados por el colombiano Jaime Hernando Garzón Forero, con el objetivo de hacer un análisis que logre identificar cuál era el tipo de lenguaje no verbal utilizado por cada personaje, para así comprender de esta manera la importancia o relevancia que existe dentro de la comunicación no verbal en los medios de comunicación a partir de diversos puntos teóricos. La pregunta de investigación o hipótesis de nuestro proyecto es la siguiente. ¿Cuál era el tipo de lenguaje no verbal utilizado por Jaime Garzón en sus interpretaciones periodísticas con los personajes Heriberto de la Calle y Dioselina Tibaná? Para dar respuesta a la pregunta de investigación de nuestro proyecto, contamos con un objetivo general y 3 objetivos específicos. El objetivo general: analizar e identificar la influencia del lenguaje no verbal en los personajes Heriberto de la Calle y Dioselina Tibaná. Los objetivos específicos: el primero es sintetizar qué influencia tiene el lenguaje no verbal por medio de los personajes Heriberto de la Calle y Dioselina Tibaná. Con este objetivo se busca organizar la información analizada y captar la influencia que estos personajes causaron en Colombia con respecto al tipo de lenguaje que utilizaban. El segundo objetivo es reconocer la importancia del lenguaje no verbal y los aportes que el lenguaje audiovisual tiene para la transmisión de un mensaje. Es importante para nosotros como investigadores y para el fin de este proyecto reconocer la influencia que tiene el lenguaje cuando se comunica un determinado mensaje. El tercer y último objetivo es conocer el significado que tiene el lenguaje no verbal y el uso de los gestos. Este objetivo tiene una finalidad muy importante, pues concreta una parte importante del objetivo general. El uso del lenguaje para el hombre representó un avance muy significativo en su desarrollo como especie, pero antes de llegar a la comunicación verbal, nuestros antepasados utilizaron formas no verbales para transmitir información, emociones, situaciones, etc., logrando así, a través del tiempo, crear y establecer un complejo y avanzado sistema organizado de signos empleados para comunicarse. Según Rodríguez y Hernández, el lenguaje no verbal es una forma de interacción silenciada, espontánea, sincera y sin rodeos. Ilustra la verdad de las palabras pronunciadas al ser todos nuestros gestos un reflejo instintivo de nuestras reacciones que componen nuestra actitud mediante el envío de mensajes corporales continuos. De esta manera, nuestra envoltura carnal desvela con transparencia nuestras verdaderas pulsiones, emociones y sentimientos. Resulta que varios de nuestros gestos constituyen una forma de declaración silenciosa que tiene por objeto dar a conocer nuestras verdaderas intenciones a través de nuestras actitudes. Un ejemplo de esto es la paralingüística. Chomsky manifiesta que el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Como se puede observar, esta afirmación denota una definición o conceptualización más estructural de lo que se supone es el lenguaje. Ferdinand de Saussure, considerado padre de la lingüística moderna, propone la siguiente definición del lenguaje. El lenguaje es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser humano, un sistema de comunicación más especializado que los de otras especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece tanto al dominio individual como al social, y que nos capacita para abstraer, conceptualizar y comunicar. La definición de Saussure es completa y profunda, ya que propone el lenguaje como una ventaja evolutiva, sobre todo para una especie que vive y se desarrolla en grupo. Tanto el lenguaje verbal como el no verbal son procesos cognitivos, pero este último podría considerarse un proceso cognitivo superior, digno de estudio. Muchas de las señas o gestos que podríamos considerar universales se realizan de manera inconsciente. Por esta razón, el autor especifica que es a la vez fisiológico y psíquico. Según Potayos, se trata pues de esta faz hablante, compuesta de 4 tipos de rasgos: permanentes, dimensiones craneales, características de los ojos, nariz, labios, mejillas, barbilla, dientes, etc.; cambiantes,
por edad, sufrimiento, trabajo, dinámicos, o sea, activados los permanentes al hablar, y artificiales como cosmética, gafas, etc. El disfraz es diferente a la máscara, ya que esta última tiene como necesidad la evasión, pero no una como la que brinda el disfraz, cuyo uso por emoción trae consigo una personalidad inherente de este mismo. No, la máscara debe alejarse de todo esto y evadir el mundo ideal y toda subjetividad. Algo muy propio de la personificación en la actuación es el uso físico o intangible de la máscara, un elemento que puede anular por un momento la personalidad del individuo y despertar una nueva y diferente sustancia de la persona. Esto puede utilizarse como una forma de evasión a la sociedad. El rostro es usado como un signo de que realiza representaciones espontáneas en la cotidianeidad. En las relaciones interpersonales y sociales, existen ocasiones en las que ciertas normas o reglas sociales inducen al individuo a enmascarar sus verdaderas reacciones y libertad de expresión. La máscara, desde la inmensa hondura de su psicología, confiere a lo real una expresión trascendente y luminosa. El arte, sobre todo, ha conseguido figurar estas expresiones demoníacas de la existencia y ha revelado el misterio de la evasión que encierran los seres monstruosos, las criaturas de horrenda fealdad que cruzan alguna vez a nuestro lado. La mirada de Goya, sorprendiendo los disparates, la de Gutiérrez Solana o la de Ensor, al adivinar al demonio tras la algazara de sus máscaras vociferantes. El poeta que descubre el transmundo alucinante al paso de esa mujer con alcusa, arrastrándose por la acera urbana cuando es casi de noche. De ese modo, la presencia de la máscara obliga a enmascarar, a su vez, a los seres que son espectadores de su tránsito. Marco metodológico. Este consiste en el tipo de investigación, enfoque, fuentes o medios, los procedimientos y las técnicas de análisis de la información elaborada. Primero, tipo de investigación. Este proyecto consta de un tipo de investigación documental, descriptiva y analítica, en la cual principalmente nos interesa esta temática para amplificar los conocimientos respecto a la comunicación y sus formas, más exactamente con la comunicación no verbal, y para esto usamos el caso del periodista Jaime Garzón con sus personajes Heriberto de la Calle y Dioselina Tibana. El enfoque de esta investigación va hacia lo cualitativo y presenta los procedimientos para dar respuesta a la pregunta de investigación y por consiguiente alcanzar los objetivos. Además, estructura u organiza la información y controla las variables de estudio. La fuente son los medios. Por ser una investigación con enfoque cualitativo, la fuente pertinente a la investigación es secundaria, es decir, información elaborada, que pretende cumplimiento de los objetivos del presente proyecto. Entre ellas encontramos portales web, videos, entrevistas, libros, periódicos. Para el procedimiento tenemos 3 objetivos. El objetivo principal es sintetizar qué influencia tiene el lenguaje no verbal por medio de estos personajes, estructurar y organizar las fuentes de información para lograr sintetizar toda la información y lograr cumplir el objetivo. Objetivo 2. Reconocer la importancia del lenguaje no verbal, pero asimismo los aportes que el lenguaje audiovisual tiene para transmitir un mensaje. Completadas las fases 1 y 2, se logra estudiar a fondo la importancia del lenguaje no verbal y audiovisual en el uso de la comunicación y efecto que conlleva su uso en la vida diaria. Objetivo 3. Dar a conocer el significado que tiene el lenguaje no verbal y el uso de los gestos. Completadas las fases 1, 2 y 3, se puede dar por concluido el objetivo número 5 y a su vez el objetivo general del proyecto, en resumido de los resultados obtenidos. La técnica, que es el análisis de la información elaborada, sea en estudio de casos, observación, análisis documentales y portales web. Para la presente investigación se tuvo en cuenta el cuadro de la clasificación de los gestos propuesto por Paul Ekman y William Friesen en 1969, los cuales decían que se caracterizan por emblemáticos, ilustrativos, reguladores, display de efectos y adaptadores. Los elementos emblemáticos son los gestos que tienen una traducción verbal directa. Un ejemplo, un pulgar levantado, un puño levantado, negar con la cabeza, colocar la mano en el pecho, mano en la sien. Los ilustrativos son movimientos directamente ligados al discurso que sirven para ilustrar lo que se está diciendo, repitiendo, sustituyendo, contradiciendo, aumentando el sentido de las palabras. Ejemplo de este, mover la mano de izquierda a derecha para remarcar que no se está de acuerdo con algo, apuntar a un objeto presente como señalar con el dedo a alguien de la audiencia. Los gestos reguladores mantienen el orden entre los interlocutores, dando paso, pidiendo al otro
que repita algo, que acelere, que espere un momento, que aumente el nivel de interés, etc. Un ejemplo, arquear las cejas, inclinarse ligeramente y mantener la mirada unos segundos más de lo considerado normal. El display de efecto. Este tipo de gestos reflejan el estado emotivo de las personas y es el resultado emocional del momento. Ejemplo, gestos que expresan ansiedad o tensión o triunfo o muecas de dolor. Los adaptadores son aquellos gestos que se utilizan para manejar emociones que no queremos expresar, para ayudar a relajarnos o tranquilizarnos. Ejemplo, dirigirnos a uno mismo, pellizcarse, morderse las uñas, chuparse el dedo, rascarse la cabeza, rascarse el cuello, peinarse con los dedos. Dirigido a un objeto, morder el bolígrafo, manipular un objeto sin objetivo alguno. Basados en la clasificación de gestos propuestos en la tabla anterior, hicimos un análisis del video de Dioselina Tibana en la fiesta en el Palacio y del personaje Heriberto de la Calle, entrevista a Horacio Serpa, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. Los gestos ilustrativos son los que más utiliza Jaime Garzón con el personaje Dioselina Tibana, con un 61% respecto al 100% del total de los gestos, siendo los reguladores los segundos y en el mismo medida los gestos emblemáticos de efecto y adaptadores. Jaime Garzón tenía muy equilibrado a su personaje Heriberto de la Calle, en lo que respecta al uso del lenguaje no verbal, siendo los gestos reguladores y de efecto los más utilizados, y en la misma proporción, en segundo lugar se encuentran los gestos emblemáticos, ilustrativos y adaptadores. Para eso mostramos los siguientes análisis y resultados. Finalmente se puede concluir que la personificación sin duda alguna fue una herramienta bastante estratégica que Jaime Garzón utilizó, porque logró acercar mucho más a la población debido a la representación cultural que existe en la labor de un lustrabotas, como lo fue Heriberto de la Calle, y de una cocinera como lo fue Dioselina Tibana. Esto hacía que el público, que la sociedad colombiana se sintiera mucho más cercana y comprendiera de esta manera desde sus contextos el mensaje o pensamiento que quería infundir Jaime Garzón dentro de cada episodio o cada entrevista. Además, en la presente investigación se pudo observar que en los dos personajes existen dos tipos de lenguaje no verbal diferentes. Nos apoyamos según la clasificación de los gestos creados por los investigadores norteamericanos Paul Ekman y Wallace Friesen. Se pudo observar que en cuanto al personaje lustrabotas Heriberto de la Calle, este personaje logró mayor aceptación dentro de la sociedad colombiana porque usaba un tipo de lenguaje no verbal llamado displays de afecto. ¿Qué pasa con este tipo de lenguaje? Que crea un discurso mucho más emocional y entonces su influencia, por tanto, es mucho más alta dentro del espectador, porque logra establecer una percepción, una sensación más de cercanía y de aproximación. Por otro lado, la cocinera tolimense Dioselina Tibana usaba un tipo de lenguaje no verbal llamado ilustrativo. Ella realizaba sus análisis políticos y este lenguaje no verbal le ayudaba a crear en la audiencia mayor credibilidad, porque al ilustrar, valga la redundancia, a través de sus movimientos corporales, sus expresiones o sus gestos, podía reafirmar o poner énfasis en sus pensamientos para eliminar muchas veces las probabilidades de ruido que suceden en el proceso comunicativo, y más aún que ella sea una radiografía, digámoslo así, política del contexto colombiano. Entonces es una manera de aterrizar a la audiencia y enfocarla en las ideas que son más relevantes para que las personas que la estuvieran viendo no se perdieran pues en los discursos que ella manifestaba o en las ideas que ella pretendía expresar.